Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una bienvenida cordial a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance, y también una bienvenida a nuestra transmisión de hoy, Las Casas que Jesús visita. Y en nuestra transmisión continuamos desarrollando nuestra serie titulada Las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Y estas razones están basadas en el ministerio del Señor Jesús y en el ministerio de sus discípulos. Y para esta oportunidad tenemos la razón número 21, la cual se titula Las casas son lugares de un encuentro personal con Cristo. Y los invitamos para que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, que es ahí donde está la lectura bíblica para el estudio en esta ocasión. Es la razón número 21. La iglesia en casa es un lugar de encuentro personal con Cristo. La iglesia en casa es un lugar para dejar de ir a la iglesia de templo y hacer en nuestra casa nuestra iglesia. Y en esta oportunidad vamos a ver que dos de sus primeros discípulos tuvieron ese encuentro con Cristo. Y lo hermoso, lo lindo de esto es que ese encuentro lo tuvo en la casa del mismo Señor Jesús. Y lo segundo hermoso de esta historia es que el Señor Jesús decidió en la casa de uno de ellos hacer su casa, hacer su morada. El Señor Jesús se mudó para vivir en la casa de uno de estos discípulos. Y esto está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, de los versículos 35 al 42. Y leamos lo que dice. El siguiente día, otra vez estaba Juan de pie y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dice Juan, he aquí el Cordero de Dios. Y oyéndole los dos discípulos hablar, siguieron a Jesús. Entonces Jesús se volvió y viéndoles que le seguían, les dice, les pregunta, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y Jesús les dice, venid y ved. Y ellos vinieron y vieron dónde moraba o vivía el Señor Jesús. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Uno de los dos que había oído a Juan y le siguieron era Andrés, hermano de Simón. Este halla primero a su propio hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole a Jesús, a Pedro o a Simón, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido es piedra o Pedro. Entonces, en esta historia, en este relato, vemos aquí en escena, primero, a Juan el profeta, Juan el Bautista. Entonces, dos de sus discípulos de Juan, uno de ellos se llamaba Andrés y el otro no dice cuál es su nombre, pero por el contexto nosotros podemos inferir que ese otro discípulo en anonimato es el discípulo Juan, porque este Juan es el que escribió este evangelio llamado Juan.
Y este Juan está relatando, escribiendo esta experiencia que le caló profundo en su vida, ese primer encuentro con el Señor Jesús. Entonces, estos dos discípulos, Juan y Andrés, cuando el profeta Juan el Bautista les dijo, he aquí el Cordero de Dios, ellos inmediatamente decidieron o tomaron la decisión de dejar de ser discípulos del profeta Juan el Bautista para seguir al Maestro, para seguir a Jesús, porque Jesús era el Mesías que tanto habían estado esperando. Era el Mesías del cual este profeta Juan les había estado predicando en el desierto y allí a orillas del río Jordán. Entonces, Andrés y el discípulo Juan decidieron seguir a Jesús. Y cuando Jesús se da cuenta que estos dos jóvenes lo están siguiendo, él se para y regresa a mirarles y les pregunta, ¿qué buscan? ¿Cuál es el interés de seguirme? Y entonces ellos escuchan la voz del Señor Jesús. Escuchan la promesa hecha realidad, anunciada desde los profetas de la antigüedad, de la venida del Mesías. Y cuando ellos oyeron hablar de Jesús, le siguieron. Y cuando Jesús les hace la pregunta de que, ¿qué buscáis? En el versículo 38, ellos no se atrevieron a decirle nada porque tal vez era tan fuerte el impacto, la emoción de saber que estaban frente al Mesías prometido, al Mesías anunciado. Y lo único que se le salió a flor de labios era lo que en el más profundo de su ser ellos estaban sintiendo. Y la pregunta es, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Por qué ellos hacen esa pregunta? Por la sencilla razón de que ellos querían asegurarse de poder, cada vez que ellos quisieran ver al Mesías, ir a buscarlo a su casa, ir a buscarlo donde él vivía, ir a encontrarlo de seguro donde lo podían encontrar, que era su casa. Y el Señor Jesús les dice, ven y mira, vengan y vean. Y es aquí que vemos la invitación que el Señor Jesús les hace de llevarlos a su propia casa, de llevarlos al lugar donde ellos sabían que en el futuro allí lo iban a encontrar cada vez que tuvieran una necesidad espiritual, cada vez que tuvieran la necesidad de escuchar un mensaje de esperanza, de aliento. Y aquí encontramos una lección importante, apreciado amigo, apreciada hermana, es para decirte que así como el Señor Jesús invitó a estos dos discípulos a su casa, de la misma manera, el Señor Jesús te extiende hoy esta invitación para que tú puedas prepararte, para que tú puedas hacer arreglos con anticipación y aceptar esta invitación del Maestro para ir a aquella mansión celestial que Él está preparando allá en los cielos. La invitación que Él te hace hoy, ven y ve, es para que tú puedas hacer arreglos para esa vida eterna. Y esos arreglos para ir a esa morada celestial eterna significa que tú aquí en la tierra
tienes que aprender a vivir la vida que vas a vivir allá en esa morada celestial eterna. Y esa vida que tienes que aprender a vivir aquí en esta tierra es una vida comunitaria en la iglesia, en la casa, en una iglesia en la casa. Y esa iglesia en la casa es tu propia casa que tú tienes que convertirla en una iglesia. Y esa iglesia en la casa eres tú que tienes que convertirte en un templo viviente para que el Señor Jesús more allí en tu corazón. ¿Te das cuenta lo hermoso de esta razón número 21? Del por qué es necesario establecer y multiplicar la iglesia en la casa. Cuando estos dos discípulos fueron a la casa de Jesús, uno de ellos, llamado Andrés, experimentó una vivencia que le marcó toda la vida. Y yo quiero hacer una reflexión aquí. Si tú has tenido ese encuentro con Cristo, si tú has tenido ese contacto personal cara a cara con Cristo, entonces es algo que aprendemos de este discípulo llamado Andrés, algo que él no podía dejar de hacer. ¿Y qué es lo que él no podía dejar de hacer? Es el de compartir con sus seres más queridos, en este caso su hermano llamado Simón, compartirle esa experiencia de haber encontrado al Mesías, de haber encontrado al Redentor del mundo tantos siglos anunciado y esperado por los profetas de la antigüedad. Y entonces este Andrés va a su casa de Pedro y lo invita y le dice, hemos hallado al Mesías, ven y ve, ven para que lo veas, ven para que lo conozcas, sabemos dónde vive, él nos ha llevado a su casa. ¿Te das cuenta, hermano y hermana? Si es que tú has encontrado a Cristo, entonces es inevitable que tú dejes de compartir esto que has experimentado. Pero si en tu vida no nace ese deseo de compartir tu encuentro con Cristo, es porque en la realidad no has llegado a encontrarte todavía con Cristo. Y es aquí una lección importante para reflexionar. Entonces, este discípulo Andrés se convirtió en un misionero, porque tan pronto experimentó ese milagro de la transformación, fue y compartió con su hermano llamado Simón esta experiencia. Y este Simón, al escuchar de ese Mesías que había transformado a su hermano Andrés, en él despertó ese vivo deseo de querer conocer también a ese hombre que había transformado a su hermano. Deja su casa y se va a la casa de el Mesías, a la casa de Jesús, para encontrarlo, para buscarlo. Y aquí viene una lección más importante. Y la lección es que cuando el Señor Jesús te conoce, cuando el Señor Jesús te encuentra, o cuando tú encuentras al Señor Jesús, o cuando tú vas y buscas al Señor Jesús, el Señor Jesús te recibe tal como estás, no interesándole a Él cuál es tu condición moral o espiritual. No, lo que a Él le interesa eres tú como persona. Y Él te muestra su amor. Y tanto es el amor que Él tiene para contigo que no te deja igual. Él te recibe, no te rechaza. Y segundo, que no te deja igual.
Es decir, te transforma. ¿Y cómo podemos nosotros notar eso? Porque el Señor Jesús, cuando conoce a Simón, hermano de Andrés, le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, mas no será llamado tu nombre Simón, sino que de ahora en adelante serás llamado Cefas o serás llamado Pedro. Y ese hecho de cambio de nombre significa una transformación, un milagro que Cristo estaba operando en Simón para convertirlo en Pedro. Simón el pescador, Simón el hombre rudo, Simón el hombre tal vez eh, eh, difícil como persona, pero cuando Jesús le cambia de nombre, le está cambiando el carácter, lo está transformando en un hijo de Dios, en un discípulo de Cristo. Y entonces este Simón se convierte en en un seguidor del Señor Jesús. De la misma manera, cuando tú te encuentras con Cristo o cuando tú te dejas encontrar de Cristo, el Señor Jesús, tanto es el amor que tiene por ti, que no te deja igual, te transforma en una nueva persona y te ayuda a caminar diariamente esa vida de discipulado para que puedas ser ese privilegiado en ir a esa invitación a su hogar celestial, allá en las moradas del cielo. Y ese es un caminar diario. Ese caminar diario significa que tú vas a compartir aquello que has experimentado en Cristo. Tú te vas a convertir en un misionero que vas a dar a conocer las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Y ahí en tu casa, al abrir tus puertas para hacer una iglesia en la casa, tú te vas a convertir en una piedra de ese edificio espiritual que es la iglesia de Cristo. Y este Simón, transformado en Pedro, más adelante, él escribe las hermosas epístolas universales que llevan su nombre, donde, por ejemplo, en 1 de Pedro 2, 4, 5, él dice, ¿no? Que como piedras vivas seremos edificados en ese edificio espiritual de la iglesia, donde la piedra principal, la piedra angular es Cristo, el Señor Jesús. Y tanto Pedro como Juan y otro discípulo más que se llamó Santiago, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, ellos fueron considerados como las columnas de la iglesia. De la misma manera, Dios quiere que tú puedas aprender esta lección, número 21, que las casas o la iglesia en las casas son un lugar para ese encuentro personal con Cristo. Son un lugar para ese encuentro de transformación de tu vida espiritual. Son un lugar para que tú puedas convertirte en un canal de bendición y te puedas convertir en un misionero, llevando o compartiendo esas hermosas lecciones. La iglesia en casa es el modelo de iglesia de Cristo del Nuevo Testamento. La iglesia en casa es la iglesia para dejar de ir a la iglesia de templo y convertir tu casa en una iglesia tal como lo fue el diseño original del Nuevo Testamento. Quiere el Señor en esta oportunidad tocar tu corazón. No es casualidad que tú estás escuchando estas presentaciones.
Y si es la primera vez que te conectas, te invitamos para que visites en nuestro canal en YouTube Iglesia a tu alcance TV y puedas mirar por completo esta serie, que son 40, estamos en la número 21. Pero los que ya vienen asistiendo a este seminario, con lo que estamos aprendiendo hoy, estás en condiciones de que tú puedas abrir tu casa y hacer una iglesia en tu casa. Que el Señor te bendiga y que te dejes usar como ese canal de bendición. La iglesia en las casas son un lugar para encuentro personal con Cristo y un lugar para transformar, ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesús. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima transmisión. Bendiciones.